Causa Magisterial, televisión digital especializada en temas educativos, magisteriales y sindicales. Síguenos y no te pierdas nuestras entrevistas con académicos, docentes, investigadores y funcionarios públicos, entre otros. Todos los jueves en punto de las 7 de la noche en Facebook Live. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos da mucho gusto darles la bienvenida a este su programa Causa Magisterial. Y bueno, el día de hoy estamos muy complacidos de tener un invitado muy especial, no solo por su trayectoria, sino por los temas que él aborda. Y estamos con el doctor Natalio Hernández. Él es escritor, ensayista y bueno, tiene una amplia trayectoria en estos temas. Además, ha participado en la creación de esta Universidad de las Lenguas Indígenas de México. Y bueno, hoy vamos a estar comentando con él sobre su más reciente libro del, del indigenismo al humanismo, que bueno, en algún momento fue presentado aquí en el estado de Chiapas y hoy queremos compartirlo con todo el público de Causa Magisterial para que conozcan cuál es la esencia y el pensamiento que nos plantea el maestro Natalio Hernández. Así que bienvenido a este espacio, maestro. eh, Bienvenido a Causa Magisterial. Pues muchas gracias, amigo Eduardo, por esta entrevista. Me complace mucho poder saludar a mis amigos, a mis colegas del estado de Chiapas y desde luego con mucho gusto compartir algunas reflexiones acerca del contenido del libro Del indigenismo al humanismo que presentamos recientemente con el gobernador electo, nuestro amigo Eduardo Ramírez Aguilar. Y desde luego saludo a todos los profesores y a los que trabajan en los temas de desarrollo, de educación, de cultura con los pueblos indígenas de nuestro querido estado de Chiapas. Perfecto, pues maestro, coméntenos, o sea, cómo surge esta idea. ¿Qué es lo que está usted planteando en este importante documento? El tema transcurre en dos vías a partir de la década de los 70. Yo me inicié como profesor bilingüe en 1965, maestro bilingüe de educación indígena. Yo soy hablante de la lengua náhuatl de la Huasteca veracruzana y el español como segunda lengua. Esa es una vía, digamos, de mi formación y desarrollo profesional. La otra vía es la política indigenista de nuestro país, que está muy ligada al tema de la antropología. Entonces, yo en la década de los años 70 fui nombrado director regional de educación indígena de las Huastecas. Yo, muy joven, me desempeñé como director regional de educación indígena, como he dicho, de las Huastecas, y entonces me vinculé con el Centro Coordinador Indigenista de Huejutla Hidalgo, que se fundó en 1972, más o menos en esa fecha. Y entonces el director del Centro Coordinador Indigenista en aquel tiempo, el doctor Ricardo Ferré de Amaré, me introdujo al tema de la antropología, que como he dicho, está muy fuertemente ligada al indigenismo en México, porque la antropología es la que establecía los lineamientos teóricos y prácticos del indigenismo en nuestro país durante todo el siglo XX. Entonces, el libro eh, recapitula todo mi camino como maestro bilingüe y como una persona que reflexiona académicamente acerca del indigenismo en México.
Entonces, el libro, eso es lo que plantea y desde luego apunta hacia un humanismo. Yo estoy convencido, como lo establece en la parte de presentación del libro, en la parte inicial del libro, mi propuesta es que tenemos que trascender del indigenismo del siglo XX, que fue un indigenismo paternalista, proteccionista, que concebía a los pueblos indígenas como objetos de estudio para establecer las políticas públicas en favor de estos pueblos. En fin, veía el Estado mexicano, incluso la sociedad mexicana, a los pueblos indígenas como menores de edad. Y esto ya no puede seguir en el siglo XX. Tenemos que trazar una nueva ruta en donde nos permita relacionarnos con el conjunto de la ciudad como iguales, ¿no? Y esa es en el fondo lo que plantea el libro del indigenismo al humanismo. Ahora, en uno de los capítulos, en el número 7, usted plantea las culturas indígenas en México en el siglo XXI. ¿Cómo las está observando? ¿Cómo observa usted esta multiculturalidad que existe en nuestro país y su relación con este otro México, el México mestizo en este caso? Bueno, lo que yo he planteado en reiteradas ocasiones y que subyace en todo el libro del indigenismo al humanismo es que nuestra nación se funda en una civilización nuestra, mesoamericana, ¿no? Que tiene por lo menos más de 3.000 años. O sea, nuestra nación no se funda a partir de la colonia. Nuestra nación tiene un sustento y un sustrato histórico y cultural de más de 3.000 años, si lo vemos desde los Olmecas, pasando por Teotihuacán, y por otro lado toda la civilización maya, ¿no? Entonces, estas fuentes primigenias de nuestra nación tienen raíces antiguas y en este momento histórico en que, digamos, el Estado mexicano, ¿no?, se plantea una profunda transformación, la cuarta transformación del país, no podemos seguir soslayando todo este acervo cultural, histórico de nuestra nación antigua, primigenia, la civilización mesoamericana. Eso es lo que yo planteo, pues, en el fondo del libro. Ahora, la pregunta acá es, en esta idea que se ha planteado en esta cuarta transformación de reconciliar estos dos mundos, ¿cuáles serían, digamos, estas acciones del Estado por articular un nuevo diálogo entre estas culturas que han estado disímbolas por mucho tiempo? Yo lo que planteo es justamente no solo una reconciliación histórica, sino lo que yo planteo es una síntesis cultural. Es decir, tampoco podemos negar los aportes de la civilización europea, de la civilización occidental europea. Digamos, nuestro pensamiento a lo largo de 500 años o de 5 siglos de presencia europea en nuestro país, mediante un proceso colonial, digamos, los mexicanos del siglo XXI nos educamos con el pensamiento occidental europeo y en el sistema educativo no se considera todo este acervo lingüístico, cultural, histórico nuestro de 3.500 años. Ha quedado como un referente histórico a través de las investigaciones, pero eso no trasciende al sistema educativo. Entonces, lo que necesitamos es justamente que a través del proceso educativo, los mexicanos del siglo XXI necesitamos, digamos, integrar estas dos visiones de manera orgánica, sintética, ¿no? Y no necesariamente que los pueblos indígenas sigan luchando como algo fuera de la realidad del proyecto nacional por mantener sus propias culturas. Eso no es posible. Las nuevas generaciones son cada vez más urbanas, con un pensamiento occidental.
Y lo que sucede es que son generaciones desarraigadas. Incluso la población mestiza en su mayoría es una población de raíz indígena, pero desarraigada. No podemos seguir en el siglo XXI partidos a la mitad, en términos de una identidad individual y en términos de una identidad nacional mexicana. Ahora, resulta muy interesante esto que está usted planteando, pero en el escenario educativo, ¿qué acciones concretamente tendrían que pasar desde el aula, desde la escuela, desde la propia comunidad, desde el pensamiento incluso magisterial, para hacer esta síntesis cultural? Bueno, yo lo he planteado en otro libro que le llamo Timocuepa Tochan, el regreso a casa, que ya me parece que tenemos que dedicarle otra sesión. En esta oportunidad diré en términos generales, lo que implica es la transformación del sistema educativo nacional. Dejar de ver que la educación bilingüe intercultural es para los indígenas y no, tiene que ser una educación intercultural para todos los mexicanos, según la región, según el estado. Por ejemplo, en Chiapas, todo el sistema educativo de Chiapas, sobre todo la educación básica, que es donde se establecen las bases de una educación para que el joven se desarrolle más tarde a nivel universitario, todo tiene que ser, digamos, con este enfoque de educación intercultural, bilingüe o plurilingüe, considerando la diversidad lingüística. No es solo para los indígenas. Y esto plantea la construcción de una currícula local, regional y estatal. Ya no puede ser una currícula genérica para todo México, ¿no? Y esto ya lo expresa el artículo segundo de la Constitución. No a partir del 2001. La primera reforma por reconocer la diversidad lingüística de México y la presencia de los pueblos indígenas en el conjunto de la nación se dio en 1992. O sea, llevamos prácticamente 30 años y no hemos avanzado en transformar el sistema educativo para que responda a lo que dice la Constitución, ahora en su artículo segundo, cuando expresa de manera poética que México es una nación pluricultural sustentada en los pueblos indígenas. Esto no ocurre en el sistema educativo. Seguimos dando una educación genérica desde que se fundó la Secretaría de Educación Pública en 1921, que su primer titular fue el escritor y maestro José Vasconcelos. Sigue siendo genérica desde Chihuahua hasta Chiapas. Y esto contraviene lo que dice el artículo segundo y específicamente lo que dice el artículo tercero de la Constitución. Ahora, esta visión y estos planteamientos que usted hace, eh, ¿ve usted condiciones para que en el ámbito político, que es donde se toman este tipo de decisiones de política educativa, de política gubernamental, se den, hay condiciones para una nueva conciencia política nacional y a nivel estatal también? Yo creo que eh, hoy por hoy hay las condiciones políticas, porque justamente desde la administración anterior, el presidente López Obrador planteó la cuarta transformación y abrió brecha, hay que reconocerlo, ¿no? Y en esta administración hay mayores condiciones para que empiece a cambiar el sistema educativo, pero tiene que ser una planeación de la educación intercultural bilingüe por estados, ya no de manera genérica, porque Chiapas tiene una diversidad lingüística igual que Oaxaca, que no la tiene Monterrey, por ejemplo. Sin embargo, en Monterrey hay una mayor conciencia de la diversidad. En Monterrey tienen una educación intercultural bilingüe para los migrantes, los han hecho suyos. O sea, ellos dicen es que ya son de Monterrey, ya son parte del Estado y vamos a abrir un proyecto educativo de educación intercultural bilingüe.
¿no? Lo mismo pasa en Guadalajara, ¿no? Pero a mí me impresiona lo que está pasando en materia de educación intercultural en Monterrey, ¿no? Tienen mayor conciencia de la diversidad, aunque es una diversidad simbólica, es de los migrantes, ¿sí? Entonces, yo creo que el gran desafío de esta administración y de las futuras administraciones es encarar la transformación del sistema educativo para que responda a lo que dice la Carta Magna en su artículo segundo y en su artículo tercero. Tenemos, por otro lado, la Declaración de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural de 2001, o sea, en donde desde la UNESCO se convoca a los países para que cambien su sistema educativo de ser homogéneo, genérico y que responda a la diversidad de cada país. Pero a pesar de estas, digamos, de estas convocatorias, a estas propuestas desde la UNESCO, el sistema educativo genérico en América Latina poco ha cambiado. Y no obstante eso, México sigue siendo un líder de este proyecto educativo intercultural. En América Latina hay mayores avances en este campo eh, eh, en relación con los demás países que tienen el mismo compromiso y el mismo desafío. Ahora, maestro Natalio, usted plantea aquí una paradoja que me resulta bastante interesante y que me gustaría que usted me indique qué explica esta situación de que en estados con una pluriculturalidad, con una diversidad lingüística como Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero en este caso, pues Michoacán. no se estén sentando las bases y sí lo estén haciendo en otros polos de nuestro país donde no hay esta diversidad, más bien una diversidad simbólica, como bien. Yo creo que tampoco podemos negar, eh, querido Eduardo, eh, los avances que hay en términos generales. Y como he dicho, eso me gustaría abordarlo en otra sesión cuando hablemos del libro Timocuepatocha, ¿no? Cuando yo digo que hay mayor conciencia en estados como Nuevo León, sobre todo, tal vez en Coahuila también, ¿no? Eh, Eso no quiere decir que no esté ocurriendo nada en Chiapas, no esté ocurriendo nada en Veracruz, no esté ocurriendo nada en Oaxaca. Hay proyectos, proyectos comunitarios, es decir, proyectos a nivel de comunidad que muestran la viabilidad de una educación intercultural bilingüe para todos, ¿no? Eso me gustaría abundarlo en otra sesión. Es decir, eh, la educación que ahora llamamos educación intercultural bilingüe surge en 1940 como alfabetización en lenguas indígenas y castellanización. Y este proyecto piloto transcurrió, digamos, por más de 30 años y a partir de la década de los 70, eh, los propios pueblos y maestros bilingües plantearon la educación bilingüe bicultural en los 70 como un proyecto de avanzada y que entró con calzador en el sistema educativo. Y en la última década del siglo pasado, como sabemos, hay un gran movimiento y trasciende de la educación bilingüe a la educación intercultural. Y sobre todo en estos 20 años del siglo XXI hay grandes avances, ¿no? A nivel, digamos, experimental y piloto, hay muchas resistencias, inercias en el sistema educativo. Es muy complejo el sistema educativo mexicano, ¿no? Y su transformación curricular nos va a llevar 10, 20 años, pero tenemos que llegar a eso. No podemos seguir reconociendo la diversidad como riqueza de la humanidad si no hacemos nada en la formación de las nuevas generaciones, para que haya un aprecio y una valoración de las lenguas y las culturas ancestrales de nuestro país. Ahora, dentro de lo que usted comenta, algo que me llama la atención también en el libro, tiene que ver con esto que todavía es incipiente en nuestro país y que va
apegado a esta reconfiguración de este sistema educativo con un enfoque intercultural que tiene que ver con el diálogo intercultural. Usted aquí habla de conflicto a la creatividad. ¿Por qué no nos explica un poco en qué consiste Sí. esta forma? Yo creo que entre el conflicto y la creatividad hay un punto intermedio, apreciado Eduardo, que es la resistencia. ¿Sí? Pues del conflicto trasciende a la resistencia. Dice, no, pero ¿cómo vamos a perder nuestras lenguas y todo esto? Hay una resistencia. Y lo que yo planteo es del conflicto, tenemos que trascender, superar la resistencia y trascender a la creatividad. Es decir, proponer acciones concretas en materia de cultura. ¿Cómo? Estudiando la riqueza cultural de nuestros pueblos, en el arte, en la literatura, en el cultivo, en la gastronomía, pero que eso tiene que ser a través del sistema educativo. Lo que tenemos ahorita son propuestas y proyectos que transcurren a nivel comunitario. El sistema educativo no es permeable. Si no viene la currícula, no entra. Y eso no puede seguir. Entonces, lo que yo digo es que ya no podemos seguir culpando al Estado mexicano de que no hace nada, ¿no? Tenemos que proponer acciones concretas. Hay grupos que han hecho estas propuestas. Por ejemplo, en Chiapas hubo un coro impresionante que cantaban en Tzotzil y que hicieron un recorrido interesante en México y me parece que más allá de nuestro país. Yo trabajé también con una colega de, de origen judío, ella es judía, de identidad judía, de raíz judía, por más de 20 años, un coro intercultural que cantaban en náhuatl y en español, hablantes y no hablantes de la lengua. Y estuvimos en Bellas Artes, estuvimos en la Sala Onín Yolistli, estuvimos en Puebla, en los teatros de Veracruz, en la región de Chicontepec, ¿no? Pues esas propuestas son las que tiene que recoger el sistema educativo y llevarlas al ámbito escolar para que sea una práctica permanente de esas expresiones culturales, artísticas, incluso de desarrollo. Hay proyectos de desarrollo sustentable que son esfuerzos de los propios pueblos. Y esas experiencias tienen que ser parte de las políticas públicas de desarrollo. En materia de salud, con el COVID, hay muchas experiencias de los pueblos que se curaron con medicina tradicional. Pues todo eso tiene que recuperarse para que los sistemas de salud, digamos, den cabida a estas prácticas médicas de nuestros pueblos. En fin, lo que yo planteo es justamente todas estas experiencias creativas, propositivas de los pueblos permeen las políticas públicas, enriquezcan las políticas públicas en educación, en cultura, en lengua, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, una pregunta que conlleva esto, por todo esto que se está planteando en este nuevo modelo también del ejercicio del poder, de la política, estamos hablando de que tendría necesariamente que pasar por una reconfiguración de las leyes locales, ¿no? Como sabemos, y usted bien dice, por lo menos en el estado de Chiapas, la legislación educativa está desfasada a los contextos actuales y sobre todo a los contextos interculturales. Y usted en el capítulo 4 de este libro nos habla de esta reforma constitucional indígena y la educación superior. En este escenario, la pregunta es, ¿tendríamos que hablar de reformas de gran calado a nivel estructural en las entidades, particularmente donde hay comunidades indígenas? No, tenemos ya los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales. Lo que necesitamos ya es las acciones, las prácticas, la reorientación del sistema educativo, la transformación del sistema educativo. Tenemos los marcos jurídicos, ya no necesitamos más. Lo que necesitamos son acciones, acciones a través de las políticas públicas que replanteen
tenemos que dar un giro casi de 360 grados, porque generalmente es el especialista el que dice, aquí vamos a hacer tal o cual cosa, y no, lo que viene es que los pueblos digan, yo necesito tal cosa, pero necesito un especialista que sea mi acompañante, ¿no? Que sea, digamos, mi apoyo tecnológico, técnico para emprender esta obra, ¿no? Agrícola, de infraestructura, de medicina, de lengua, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esto pues replantea el enfoque de las políticas públicas. Y tal vez, Eduardo, habría que reiterar, por ejemplo, tenemos la Ley de Derechos Lingüísticos desde el 2004. ¿Cuántos años han pasado? 20 años y todavía seguimos quejándonos de que se están muriendo las lenguas. Pero eso no lo resuelve la ley, eso lo resuelve la acción práctica. Que cada municipio, por ejemplo, haga una planeación lingüística de cómo hacer florecer la lengua celtal, la lengua tzotzil, la lengua tojolabal, la lengua maya, la lengua totonaca, ¿no? Pero no solo para los indígenas. Yo pongo el ejemplo de Papantla. Papantla es una ciudad antigua, totonaca. Entonces, todo el municipio de Papantla, incluyendo mestizos y totonacos, amen la lengua totonaca, la asuman con orgullo, con dignidad, porque es una riqueza lingüística. Decía mi maestro León Portilla, quien habla una lengua tiene una ventana para comprender y admirar el mundo. Quien habla dos lenguas tiene otra ventana. Y si la persona habla 5 lenguas, serán 5 ventanas para entender, contemplar y admirar el mundo. Entonces, eso mismo que digo de Papantla, sucede para San Cristóbal, para Sinacantan, para Chicontepec, para Pátzcuaro, etcétera, etcétera. Porque ahorita solamente hemos pensado que las lenguas indígenas deben preservarse por parte de los pueblos. No, la UNESCO dice cada lengua es un tesoro de la humanidad. No dice que es para los indígenas, ¿no? Ahora, sobre este punto, ya hemos hablado mucho sobre cómo generar unas mejores condiciones para un diálogo intercultural, pero desde su perspectiva también, ¿qué factores o qué fenómenos sociales estaría usted observando que están poniendo en riesgo particularmente a la particularidad de las comunidades indígenas? No entiendo esa pregunta, Eduardo. Sí, me refiero que todo lo que hemos estado comentando acá tiene que ver con cómo generar mejores condiciones para una interculturalidad, pero en las comunidades indígenas están suscitándose aspectos que están, digamos, poniendo en riesgo su esencia misma, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con la lengua. Hablamos de las tecnologías, de qué otros elementos tendríamos que cuidar para preservar esta ancestralidad. No puede haber diálogo entre iguales si las dos partes no se comunican de manera simétrica. Es decir, si tú quieres, Eduardo, hablar de igual y a igual con los tzotziles, tienes que hablar tzotzil, ¿sí? Si tú quieres, si un hermano maya de Yucatán quiere hablar con un antropólogo que ama la cultura maya, tiene que hablar el antropólogo maya. Y si un antropólogo de la región totonaca quiere hablar de igual a igual con los hermanos, tiene que hablar totonaco. Esto no lo hemos hecho. Hay gentes excepcionales que son los humanistas. Francisco Javier Clavijero, que seguramente tú has leído la historia antigua de México, hablaba náhuatl, mixteco, español, latín, griego, ¿no? Era un humanista. ¿Sí? Don Miguel León Portilla habló náhuatl, fue humanista. Tata Vasco, ¿por qué le pusieron Tata? Porque hablaba purépecha. Hablaba latín, griego, purépecha, español, seguramente francés.
¿sí? O sea, el antropólogo, el investigador, el maestro que trabaja en Sinacantán tiene que hablar la lengua de sus alumnos, porque si no se vuelve un planteamiento teórico académico. La interculturalidad implica empatía, le implica, digamos, una relación simétrica, es decir, de igualdad y de dignidad y de respeto, ¿sí? O sea, esto implica una transformación ideológica y académica de los actores, de los dos lados. A ver, dime qué política llega, qué político o política llega a Sinacantan, a Chenaló, a cualquier lugar de Chiapas, hablando en celtal o en tzotzil. Pues no, no, no hay simetría. Nosotros nos hemos visto obligados a aprender español, pero de la otra parte mestiza, a ver, ponme ejemplos, ¿sí? Entonces, sí necesitamos. ¿Por qué adoramos la figura de Zapata? Porque Zapata habló náhuatl, llegó al corazón, no solo al pensamiento de los pueblos, ¿no? Y entonces, ¿por qué don Miguel Hidalgo se volvió el padre de la patria? Porque vivió y convivió con los otomíes. Él habló otomí, habló náhuatl, habló purépecha, habló latín, griego, ¿sí? Y sufrió en carne propia la discriminación, la explotación, y dijo, esto no puede seguir así, ¿sí? Entonces, los humanistas nos han puesto el ejemplo. Entonces, sí necesitamos, cuando yo planteo el humanismo, para que dejemos de ver a la población indígena como los ignorantes, los sucios, los desarrapados, ¿no? Los analfabetas, los subdesarrollados, ¿no? Pero necesitamos cambiar los dos, necesitamos cambiar los pueblos indígenas y la sociedad mestiza hispanohablante mayoritariamente en nuestra nación. Porque si no seguimos sutilmente en el paternalismo del siglo XX, cuando yo digo que hay que plantear un humanismo del siglo XXI. Ahora, maestro, ya para ir concretando esta primera charla con usted y este primer acercamiento a este pensamiento del humanismo transformador, en su mente, cómo está usted visualizando esta reconfiguración social, digamos, en un escenario donde se haya hecho todo esto que usted ha planteado, ¿no? Reformas a nivel político, a nivel educativo, a nivel social. ¿Cómo estaría usted visualizando esta sociedad mexicana contemporánea? Yo lo visualizo, y esto ya lo dejó dicho don Miguel León Portilla, ¿no? Como un renacimiento lingüístico y cultural, como un renacimiento nuestro. Yo no estoy hablando solo del renacimiento europeo, que nos llega a través de los frailes. Muchos de ellos traían ese pensamiento del renacimiento del siglo XV, XVI en Europa, ¿no? Yo creo que México tiene las condiciones necesarias para plantearse un renacimiento cultural, ¿no? O sea, una nación que reconoce sus raíces antiguas, las aprecia, las valora y es una fuerza social, cultural, incluso espiritual, ¿sí? Porque muchos de nuestros jóvenes tienen que esconder su identidad y eso no puede seguir así, ¿sí? Y yo lo digo por propia experiencia. Yo fui un dirigente y decía, yo soy indio. Y a partir del siglo XX yo no soy indio, soy náhuatl, soy mexica, soy azteca, pero sé por qué. Conozco mi historia, conozco mi lengua, conozco mi cosmovisión, pero me ha llevado 50 años. Pero no a través del sistema educativo, sino de manera tangencial a través de maestros como León Portilla, como Guillermo Bonfil, como muchos otros, ¿no? Y soy autodidacta, ¿no?
Entonces, por eso digo que, digamos, el planteamiento de un humanismo, ¿no?, mexicano, el humanismo mexicano tiene que nutrirse de la civilización mesoamericana, no solo de la civilización occidental que hemos introyectado a lo largo de 5 siglos. No se trata de negar eso, Eduardo. Lo occidental ya está dentro de nosotros, pero hemos olvidado lo nuestro, lo mesoamericano. Las grandes civilizaciones nos admiramos, pero ¿en qué, cómo nos vinculamos con esas civilizaciones? Octavio Paz, en su último discurso que pronunció cuando recibió el Nobel de Literatura, dejó un texto maravilloso que yo lo cito en uno de mis libros, que se llama En busca de nuestro presente. Allí entendió él la importancia de recuperar nuestra memoria histórica, nuestra civilización mesoamericana. Pero ya era tarde. 3 años después murió, ¿no? O sea, logró trascender del laberinto de la soledad de los años 30, 40, digamos, 50 años después. Resolvió el conflicto, pero ya estaba despidiéndose, ¿sí? O sea, tenemos mucho material para poder enriquecer nuestro sistema educativo con conocimientos y valores nuestros de una civilización mesoamericana. Y cuando hablo de la civilización mesoamericana, es un concepto que incluye a los mayas, a los purépechas, a los totonacos. Es como en Europa. La cultura occidental europea viene desde los egipcios, los griegos, los romanos, y se va conformando lo que hoy entendemos como civilización occidental europea. Así les llevó muchos años para llegar a ese concepto, digamos, que es como un tronco filosófico que cobija a toda Europa. Pues la civilización mesoamericana es una ceiba, para que me entiendas, Eduardo, o un ahuehuete como el del árbol del Tule, que nos cobija a todos los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo, digamos, diría en esta mirada hacia el futuro acerca de una nación, digamos, incluyente, de una nación pluricultural, multilingüe, que reconoce el valor de las raíces ancestrales y las proyecta en este tiempo. Países como China han regresado a su filósofo Confucio, un filósofo de antes de Cristo, no sé si 500 años antes de Cristo. ¿Por qué? Porque China nunca ha sido conquistada, ¿no? Carlos Montemayor dice, los chinos nunca se han desprendido de sus raíces antiguas. Lo único que hacen es renovar esa raíz. Y nosotros nos queremos desprender de las raíces antiguas y nos quedamos sin nada en esta era de modernización, ¿no? O sea, la modernidad para mí implica recuperación de la memoria y desde la memoria antigua trascender a lo moderno, a lo contemporáneo. Eso lo he dicho en reiteradas ocasiones. Perfecto. Oiga, la verdad que qué placer escuchar de todo lo que está usted planteando. eh, Temas que pueden ser tan complejos académicamente hablando, sintetizados de una manera tan concreta. La verdad es que yo comparto mucho esto de lo que está usted planteando y no me quisiera despedir de esta primera entrevista que tenemos con usted, maestro Natalio, sin preguntarle. No con el ánimo de que dé usted recomendaciones, ¿no? Ni recetas de qué hacer, pero ¿cuál sería desde su experiencia, de esta experiencia tangencial de la que usted habla, para las y los maestros que al final del día son los que tienen en su poder esta herramienta de hacer el cambio desde sus centros escolares? Bueno, yo creo que hoy hay mucho material, mucha información que no necesita uno ir a las bibliotecas. Hay bibliotecas virtuales. Y voy a plantear una experiencia, una anécdota. Cuando don Miguel León Portilla coordinó el último número, el número 50
de la revista Estudios de Cultura Náhuatl, una revista que fundó con su maestro Garibay, Ángel María Garibay, el padre, ¿no? Sacerdote. Me dijo, Natalio, voy a integrar el número 50 de la revista Estudios de Cultura Náhuatl y quiero que escribas. Estoy hablando de hace 4 años, 5 años a lo sumo, por ahí está el número 50. Quiero que escribas un relato diciendo qué escritores en lenguas indígenas han colaborado en la revista Estudios de Cultura Náhuatl. Ya hablé con el director de la biblioteca del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM para que te reciba. Yo iba preparado para dedicarle una mañana completa buscando en cada número de la revista del 1 al 49. Me recibió un joven, empezó a platicar conmigo, dice, ya lo estaba esperando, me habló el doctor León Portilla, que usted venía. Le digo, pues sí, me encargó una tarea y vengo a buscar los materiales, a ver qué escritores han colaborado, escritores en lenguas indígenas, ¿no? Me llevó a pasear por la biblioteca, los incunables, todo eso, los tesoros, pues. Le digo, oiga, pero yo necesito fotocopiar. Dice, no hay necesidad. Ya le tengo en un archivo, ¿no? Todos los números. Es más, ni necesita esta memoria. Métase a la página y ahí encuentra todos los números y se va buscando nada más si hay alguna colaboración de algún escritor indígena. Entonces, lo que quiero decir, pues, es que hoy, si uno quiere consultar un libro en X biblioteca de la UNAM, de cualquier instituto, ahí están los materiales, ¿sí? Entonces, lo único que tiene que hacer el maestro es convertirse no en el profesor, sino en el animador, ¿no? El guía para ir decir, bueno, vamos a ver hoy las plantas comestibles de la Huasteca, que le llamamos quilit. Quilit es un concepto que quiere decir planta comestible, ¿no? Verdura comestible, quilit. Entonces hay texonquilit, amorquilit, totolquilit, infinidad de quelites, según su textura, según su sabor, según el lugar donde se da, ¿no? Por ejemplo, hay un quelite del cerro que se llama tepequilit, quelite de cerdo, otro que es xocoquilit, ¿no? Quelite amargo, otro que es totolquilit, que es un quelite para los guajolotes, para las totolas, ¿no? Entonces, ese conocimiento a mí me maravilla. Quisiera volver a tener 15, 16 años para volver a iniciarme como maestro en esta perspectiva nueva, ¿no? Pero ya no es posible. Lo único que puedo dejar es mi entusiasmo, es dejar mi alegría, dejar mis sueños a los maestros jóvenes para que abran su mente y su corazón para empezar a trabajar en bien de la diversidad de lenguas y culturas que tiene nuestra nación, que son verdaderos tesoros. Incluso, por ejemplo, cuando hablamos de toponimia, ¿no? Yo escribí un texto que le llamé Las lenguas indígenas, espejo de nuestra diversidad, creo. Porque si usted revisa la toponimia de México, todas nos están hablando. Tampico, Tanquián, Tancanhuitz, Tanlajas, Tehuantepec, Iztaltepec, etcétera, etcétera. Y si va a la península maya, los pueblos están en maya. Entonces, hay mucho que hacer, pero lo que necesitamos son maestros creativos, ¿no? Y no estén pensando en recetas que vienen en los libros, sino abrir su mente, su corazón y ver la riqueza que hay en el entorno natural. Esto no quiere decir que hay que desechar los libros ni las guías didácticas, sino más bien enriquecer esos materiales, enriquecerlos con contenidos del entorno social, cultural, ¿no? Eso es lo que han hecho
algunas escuelas que yo registro como experiencias innovadoras en mi libro Timocuepa Tochan, El regreso a casa. Perfecto, pues maestro, la verdad que reiterarle ha sido un placer escuchar toda esta visión tan clara y tan concreta que tiene de la educación intercultural. Y bueno, para aquellos que estén interesados en consultar y profundizar más, particularmente los maestros y maestras que nos escuchan, pues el libro del indigenismo al humanismo está disponible en internet, lo pueden conseguir en Gandhi, en cualquiera de estas plataformas. Es un libro muy accesible, muy económico y además es muy digerible. Es una lectura obligada. Y bueno, en esta primera aproximación, maestro, hablamos de este documento, pero como ya lo planteó usted, nos comprometemos también con otra entrevista para continuar hablando sobre este otro documento de de la educación intercultural, donde usted desglosa más este enfoque pedagógico. Maestro, pues no me resta más que agradecerle la atención de su tiempo, su espacio y sobre todo la atención de escucharlo tan vigoroso, tan claro, tan emocionado, tan emotivo. Su emoción la transmite a todos y cada uno. Así que un placer haber compartido con ustedes este espacio. Yo lo único que diría, Eduardo, es también de mi parte agradecer este espacio y también invitar a los maestros y al público en general, porque el libro del indigenismo al humanismo no está dirigido a los académicos únicamente, es un libro muy sencillo, muy comprensible para el público en general, como dice una amiga, para gente de a pie, ¿no? Como nosotros, ¿no? Porque sí necesitamos reflexionar sobre el futuro de nuestra nación. Y lo que yo percibo es que necesitamos transitar hacia un humanismo incluyente de la diversidad de lenguas, culturas, porque no es un patrimonio de los indígenas, es un patrimonio de la nación, es un patrimonio de la humanidad, ¿no? Y como dice la UNESCO desde 2001, la diversidad es una riqueza invaluable de la humanidad. Entonces, trabajemos por ese ideal, por esa utopía, la nueva utopía del siglo XXI. Y los dos libros van de la mano, del indigenismo al humanismo como una concepción muy general y Timocuepa Tochan centrado más en el ámbito educativo desde el enfoque intercultural y plurilingüe para todos. Perfecto, pues muchas gracias a las y los maestros que nos siguieron en esta charla y recuerden, habrá una segunda entrevista con el maestro Natalio, así que le invitamos a todos a compartir, a comentar, a generar toda una comunidad en torno a este importante tema. Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Gracias a todos.